Bienvenidos a Grupos Cristianos Valladolid. El tema de hoy es el gran problema del siglo III al XVI, la gran disputa. Como sabrás, Constantino legaliza el cristianismo en el siglo III, pero trae una forma de vivirlo totalmente diferente a lo que se predica y a lo que enseña la Biblia. Hoy en día podemos ver destellos de ese tipo de formas de vida. Por ejemplo, la ONU o el Fondo Monetario Internacional brinda su ayuda a los gobiernos de todo el mundo, pero antes aceptando ciertas ideologías que a la final terminan siendo más perjudiciales para el país. Ahora, en el siglo XVI aparece Arminio y Calvino, ambos con una forma particular de ver la escritura. Ahora Arminio declara que la salvación del hombre tiene una correspondencia. El ser humano no está totalmente caído. Tal vez Adán pecó, pero sus generaciones no vienen siendo afectados por este pecado. Necesita el ser humano o el hombre reconocer a Dios como su Salvador para obtener la salvación. Calvino lo ve totalmente diferente. Él cree que el ser humano está totalmente caído. No hay nada de bueno en el ser humano. El ser humano llega a la salvación por el simple hecho de que Dios tiene misericordia de él y pone en su corazón esa gracia para poderse arrepentir y aceptar la salvación. Sea como sea, Dios no podemos variarlo. Sea un pensamiento o el otro, o aparezcan más pensamientos, la realidad es que siempre Dios será Dios. Y en eso quiero ser muy frío, ya que ambos temas son delicados. Los calvinistas creen que hay un grupo elegido, que no todos recibirán la salvación, que Cristo no murió por todo el mundo, sino por solo los que creyeron en su nombre, mientras que los de arminianos, ellos creen que Cristo murió por todo el mundo, pero depende del ser humano que lo acepta o no, la salvación. Como puedes ver, los dos pensamientos son opositorios, pero el hecho a la final es el mismo. Y de eso quiero hablarte. No importa si tú crees lo que dice Arminio o tú crees lo que dice Calvino. Hay una realidad. No todo el mundo va a ir al cielo. La palabra de Dios dice que son pocos los que hallan la puerta y pasan por a través de ella. Que solo Jesucristo es el único camino que nos podrá llevar ante el Padre. Y el Padre ya dispuesto o conoce de antemano quiénes son realmente los que lo aceptaron. Aunque tú tengas un pensamiento o el otro, la realidad es eso. Ya hay un grupo elegido. Y la palabra elegido es muy difícil de entenderla porque a nuestro punto de vista humano, la elección es muy superficial. Un ser humano, si tú le dices escoge, siempre va a escoger con este corazón engañoso, pero no sabemos cómo son los criterios de Dios para escoger. Se habla mucho de la atemporalidad. Dios ya conocía desde antes de la fundación del mundo quiénes se van a salvar, y por ende, Él ya sabe quiénes son los que son salvos, y por tanto ya eligió. Si lo vemos desde el punto de calvinismo, ya pone Él la gracia, esa gracia que no podemos eludir, donde el ser humano termina aceptando a Dios como su Salvador. Un ejemplo muy claro de esto es cómo es que Dios puede darnos libre albedrío y al final el libre albedrío puede ser entendido cuando hacemos lo que Dios quiere. Por ejemplo, si yo tomo un pez de un lugar cercano a un río, por ejemplo, y lo saco hasta la orilla, yo le puedo decir al pez, es tu decisión si mueres aquí, en la orilla, o comienzas a hacer un esfuerzo para regresar al agua. Esa es tu decisión. Obviamente sabemos que la naturaleza del pez va a ser que luche por regresar a su elemento. Y eso es lo que ven los calvinos, que Dios pone esa naturaleza en el ser humano por el don de la fe. Nos da esa naturaleza de que aunque tenemos el libre albedrío de escoger, nos morimos aquí en la orilla o luchamos por regresar al agua, esa naturaleza te la da Dios. Ahora, Arminio no lo ve de esa manera. Es como alguien dijo,
¿cuántos arminianos necesitamos para cambiar un foco? La respuesta era uno solo, siempre y cuando el foco desee ser cambiado. El ser humano, desde el otro punto de vista, tiene la oportunidad de escoger. ¿Quiero ir a Dios? ¿Aceptarlo? Y si yo lo acepto, comienza vuelta el proceso de regeneración, en que comienza a crearse esta naturaleza de obedecer a Dios. Pero el primer paso fue que el ser humano escogió. No es como el otro punto, que Dios pone la naturaleza de escogerlo a Dios, e inevitablemente va a terminar escogiéndolo. Como te digo, ambos puntos son contradictorios, pero hay una sola realidad. El cielo, no todos van. Serán pocos los que sean salvos, por no usar la palabra elegido. Serán pocos los que creerán en su nombre. Serán realmente pocos, porque la palabra así lo dice. Habrán dos caminos, uno difícil y estrecho y uno grande, espacioso y fácil. Muchos irán por lo fácil, pocos por lo difícil. Asimismo, Jesucristo es la puerta, el que pasa por él encontrará la salvación. No importa qué título le pongas a este grupo, elegidos, salvos, creyentes, la realidad es una. Solo hay un grupo que estará con Dios. Y habrá un gran grupo, lamentablemente, que no estará con Dios. Sea cual sea este proceso de elección, de santificación, de salvación, más salvación antes que santificación, es independientemente del punto de vista humano. Nosotros como humanos no tenemos la capacidad ni los criterios que Dios tiene. Si yo te digo, escoge de un grupo, ¿quién se salva? ¿Qué vas a hacer? Humanamente escoger. Y eso es injusto y egoísta. Ahora, Dios no ve como un ser humano. Él está fuera del tiempo. Ya supo quiénes iban a ser los salvos, quiénes iban a creer en su nombre desde antes de la creación del mundo. Así que te invito que tú pienses mucho en esto y realmente busques de Dios. Sea el punto de vista que tú veas, la verdad es que hay un camino difícil. Y si tú luchas por ir por ese camino difícil, si estás, aunque pienses en este punto de Calvino o pienses en el punto de Arminiano, ambos te invitan a hacer un esfuerzo. Gracias por habernos visto aquí en Grupos Cristianos. Bendiciones.